And today we have tried organization, we've tried denomination, we have tried education, we've tried scientific achievements and everything to try to bring men into a unity for fellowship, and it's failed every one of them. Y hoy hemos intentado con organización, hemos intentado con denominación, hemos intentado con educación, hemos intentado con éxitos científicos y de todo, tratando de traer el hombre a una unidad para compañerismo. Y cada cosa ha fallado. And there's one place that man can meet and fellowship with God and fellowship with each other. That's under the cross when each man accepts the blood of Jesus Christ. Hay un solo lugar donde el hombre se puede congregar y tener compañerismo con Dios y el uno con el otro. Y eso es debajo de la cruz cuando cada hombre acepta la sangre de Jesucristo. I don't care in all of his peculiarity, he can still reach over and put his hand in the next man's hand and call him brother when we meet at the cross where Jesus died. No importa en cuanto a sus peculiaridades, él aún puede extender la mano y tomar al prójimo de la mano y llamarlo de hermano. Eso es cuando nos unimos bajo la cruz donde murió Jesús. We are becoming a scientific age. Everything must be proven scientifically. We're living in the age of science, as was predicted by the Bible, weaker than wiser, as predicted. And we're living in that age. Nos estamos convirtiendo en una edad científica. Todo tiene que ser probado científicamente. Estamos viviendo en la edad de la ciencia, tal como fue predicho por la Biblia. Más débil, pero más sabio, como fue predicho. Y estamos viviendo en esa edad. And more we probe into science, further we get away from God. You'll never be able to scientifically prove God. Y por cuanto más nos profundizamos en la ciencia, tanto así nos distanciamos de Dios. Usted jamás podrá probar a Dios científicamente. And the whole Christian armor is absolutely supernatural. There's nothing natural. If you can prove God, then there's no more need of faith. Y toda la armadura del cristiano es absolutamente sobrenatural. No hay nada natural. Si Dios se pudiera comprobar, entonces ya no se necesitaría fe. But he that cometh to God must believe that he is. It's by faith. The whole Christian armor is faith. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Es por fe. Toda la armadura cristiana es fe. Dr. F.F. Bosworth, one of my first managers, wrote a book called Looking at the Unseen. Many of you have read it, no doubt. It's a very fine book of looking at the unseen. The Christian looks at things he does not see. El Dr. F.F. Bosworth, uno de mis primeros asociados, escribió un libro titulado Mirando hacia el invisible. Sin duda muchos de ustedes lo han leído. Es un libro muy fino referente a mirando hacia lo que no se ve. El cristiano mira hacia cosas que no puede ver. Now let's just take the armor of Christianity and see if it's supernatural. Love, joy, peace, faith, long-suffering, meekness, gentleness, patience. Everything's supernatural. Ahora, consideremos la armadura del cristiano y veamos si es sobrenatural. Amor, gozo, paz, fe, longanimidad, mansedumbre, ternura, paciencia. Todo es sobrenatural. Love. Go down to the drugstore and buy me a quarter's worth of love. I need it. See? You couldn't do it. Amor. Vaya a la farmacia y cómpreme un tostón de amor. Lo necesito. ¿Ven? No se puede hacer. Buy me $1 worth of peace. You couldn't do it. See? Everything's supernatural. Cómpreme $1 de paz. No se puede. ¿Ven? Todo es sobrenatural. The whole armor of God is supernatural. His church is supernatural. It's not an organization, it's a supernatural body that man and women are born into by the Holy Spirit. And it's a simple way. Toda la armadura de Dios es sobrenatural. Su iglesia es sobrenatural. No es una organización, sino un cuerpo sobrenatural en la cual somos nacidos hombres y mujeres por medio del Espíritu Santo. Y es una vía muy fácil. God doesn't make things complicated of so many rosaries and so many this and join this and so much education, so much theology. Dios no hace las cosas complicadas, tantos más cuantos rosarios y tanto de esto acá y únase a esto, tanta educación y tanta teología. Well, we get ourselves farther and farther away from God all the time by doing so. Pues cada día nos estaríamos apartando más y más de Dios al hacer eso. Today we're so scientific that we can tell how many molecules it takes to make an atom, how many electrons and so forth, and split that atom and tell you how it's done. Hoy somos científicos a tal grado que podemos decir cuántas moléculas forman un átomo,
cuántos electrones y así, y podemos partir el átomo y decir cómo se hizo. Make an atomic bomb, and then we can explain how we done it. But walk over a blade of grass that we cannot explain. Y así fabricar una bomba atómica. Y luego podemos explicar cómo se hizo. Pero pisamos una hoja de zacate que no se puede explicar. God in simplicity. God manifested himself in simplicity. He makes himself simple. Dios en simplicidad. Dios manifestándose en simplicidad. Él se hace sencillo. That so that the wise will not understand. Jesus said, I thank thee, Father, thou hast hid this from the wise and prudent, and will reveal it to babes such as will learn. Para que los sabios no lo puedan entender. Jesús dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños, los cuales pueden aprender. Don't never try to educate yourself to God. When you do, you educate yourself away from God. See, God's not knowing by education. God's knowing by faith. Nunca trate usted de educarse para llegar a Dios. Cuando lo hace, se está alejando de Dios. Dios no se conoce a base de educación. Dios se conoce a base de fe. And the first stroke that the devil took was on the educational program, and man lost his fellowship with God. Exactly. Y el primer golpe que dio el diablo fue con el programa de la educación. Y el hombre ahí perdió su compañerismo con Dios. Exactamente. He must know God by faith, not what he can explain, but what he believes that he can explain. That we just vice versa the picture. A Dios se tiene que conocer por fe. No por lo que se puede explicar, sino por lo que se cree y no se puede explicar. Tenemos el cuadro al revés. Now today everything's an educational program. Yes, we walk over a simple little blade of grass. We send our children to Bible schools and to colleges. Ahora, hoy todo es a base de algún programa educativo. Sí, pisamos la pequeña y sencilla hoja de zacate. Enviamos nuestros hijos a la escuela bíblica y los colegios. Now remember, I'm not condemning that. I'm not supporting ignorance. But I'm trying to tell you the folly of it. And there's where we make, you know there's something wrong. Y recuerden, no estoy condenando eso. No estoy respaldando la ignorancia. Pero estoy tratando de mostrarles la locura de todo eso, y ahí es donde ustedes saben que algo anda mal. And it's like in my meetings. Most time when I get meetings, I find those that fails over in the other fellow's meeting. Y es como, por ejemplo, en mis reuniones. Muchas veces cuando tengo una reunión, veo que llegan las personas que no tuvieron éxito en las reuniones de otros. Because many times I've watched Brother Roberts. Someone said, Brother Roberts, Brother Branham will pray for 500 while you pray for 3. That's right, certainly. Porque muchas veces he observado al hermano Roberts. Alguien dijo, hermano Branham, el hermano Roberts ora por 500 mientras usted ora por 3. Y es la verdad, exactamente. He'll get twice the testimonies, certainly 50 times the testimonies. See, because after all, it's based upon the faith of the individuals being prayed for. But the ones that fails in there, then they come over to the meeting. Y él obtiene el doble de testimonios, ciertamente, hasta 50 veces más, ¿ven? Y es porque esto se basa en la fe de los mismos individuos recibiendo la oración, pero todos los que fallan allá vienen acá. Because, here, a doctor's sitting present. If a doctor, you go to the doctor's office and say, I'm sick at my stomach, I got a headache and so forth. Porque aquí está sentado un médico. Si usted va con el médico y le dice, tengo dolor de estómago y dolor de la cabeza y demás, and that doctor just writes you out a little prescription of aspirin or a tranquilizer or something, he's never diagnosed that case. He's just trying to get you out of the office, see? Y luego el médico simplemente le receta unas aspirinas o algún tranquilizante, pero él no ha diagnosticado el caso. Solo quiere despedirlo de la oficina. ¿Ve usted? Now, if he's got you up on his heart and he's interested, he'll diagnose that case until he finds the cause. Ahora, si él se interesa en usted, de corazón, y tiene interés, él va a diagnosticar el caso hasta hallar la causa. And when a man is sick or a woman and something's happened, there's only one way to correctly get that. That's go back and find the cause. Go back till we see what they've done. Y cuando un hombre o una mujer está enferma o algo les ha sucedido, hay una sola manera correcta de resolver eso, y es volver y descubrir la causa. Hay que volver para ver qué han hecho. In the meetings, watch them stand on the platform. The Holy Spirit say, 10 years ago you was at a certain place and you done a certain thing and you did this and certain, you've heard it, many of you, in the meeting. See,
En las reuniones, vean cómo es cuando están parados en la plataforma y el Espíritu Santo les dice, hace 10 años usted estuvo en cierto lugar e hizo cierta cosa, y luego hizo esto. Muchos lo han oído, muchos en las reuniones, ¿ven? You did that. You've got to make that right first. And then, if they promise to do it, then you'll hear it come forth, thus saith the Lord. La persona hizo eso y primero tiene que arreglar esa cuenta. Y luego si prometen arreglar eso, entonces se escucha cuando viene así dice el Señor. Mark it in your books. Did you ever see it fail? Certainly not. It doesn't, it can't. Apúntenlo en su libreta. ¿Han visto que falle una sola vez? Claro que no. No falla y no puede fallar. What is it? See, the first thing, you've got to find the cause before you can produce the cure. You've got to find the reason for it. ¿Qué es? Primeramente uno tiene que descubrir la causa antes de producir la solución. Se tiene que descubrir el porqué. And now, today we are trying to educate people to to the scientific approach to God. And you can't do that. God is known not by science, but by faith we know God. Y ahora, hoy estamos intentando educar a la gente en la vía científica para conocer a Dios. Y eso no se puede hacer. Dios no es conocido a base de ciencia, sino a base de fe es como conocemos a Dios. Now I'd say this, that a man can sit down and look at a bunch of flowers, a bouquet, and study that 30 minutes, sincerely with all his heart, and know more about God than he did if he had all the degrees that a Bible school could give him. For God reveals himself in the flower. Y yo diría esto, que un hombre puede sentarse y observar unas flores, un ramillete, y estudiar eso por media hora, sinceramente de todo corazón, y así conocerá más de Dios que si obtuviera todos los títulos de educación que le pudiera otorgar una escuela bíblica, porque Dios se revela en la flor. We see it die and rise again, resurrection. We see 2 or 3 different colors in the same species of flower. La vemos que muere y resucita de nuevo, la resurrección. Vemos 2 o 3 colores en la misma especie de flor. Where did that coloring come from? Explain it to me. How did it get there? Where does it go and how does it get back again? ¿De dónde vinieron esos colores? Explíquemelo. ¿Cómo llegó allí? ¿A dónde va? ¿Y cómo regresa de nuevo? How does that seed have to die and rot and come back again? God showing himself in simplicity, then hiding himself again in death to show himself again in resurrection. See? ¿Cómo es que esa semilla tiene que morir, podrirse y volver de nuevo? Es Dios mostrándose en simplicidad y luego ocultándose en muerte para mostrarse nuevamente en resurrección. ¿Ven? It's just, you don't have to know a whole lot. The only thing you have to know is to have faith in what you're looking at, what you're believing. See? Believe. Es solamente, uno no tiene que tener mucho conocimiento, solo tiene que conocer que se requiere fe en lo que uno está mirando, lo que está creyendo. ¿Ven? Creer. 1 hour would really prove it. Would teach you more about God than all the degrees that you could have. En 1 hora se comprobaría y le enseñaría más con respecto a Dios que todos los títulos que uno pudiera tener. God is so great, he can make himself simple. Now that's what makes God great to me, is how he can make himself simple. Dios es tan grande que se puede hacer sencillo. Y para mí, en eso es que está la grandeza de Dios, el hecho que se puede hacer sencillo. And that for doing himself, he hides himself from the smart and wise. Y en eso se oculta de los sabios y entendidos. Now, just think of that. He hides himself from the smart people and reveals himself to the humble people. Piénsenlo, se oculta de las personas entendidas y se revela a las personas humildes. The Bible said in Isaiah 35, even though a fool should not err in the way. It's so simple. La Biblia dice en Isaías 35, por torpe que sea, no se extraviará. Es tan sencillo. And as you try to figure it out and study it out, you just figure away from God. Every time you do that, you just get yourself farther and farther away. Y mientras usted lo estudia y lo calcula, tanto así se está apartando de Dios. Cada vez que lo hace, se está apartando más y más. Quit trying to figure it out, just believe what he said. That's all there is to it. Just believe it. Deje de calcular y simplemente crea lo que dice. Eso es todo. Simplemente crea. And then hides himself from the wise and shows himself to the simple. Man can't be that big. Y luego, él se oculta de los sabios y se muestra a los sencillos. El hombre no puede ser así de grande. A man as soon as he gets himself a degree of some sort, he knows more than the next fella. You can't tell him nothing. Un hombre, al obtener algún título de alguna clase, él entonces conoce más que el prójimo y uno no le puede decir nada.
The churches today like to brag on their pastor because he's a student of certain seminary. He's got a BA, he's got a DDLD. Well, that don't mean one thing. Hoy día a la iglesia le encanta jactarse de su pastor, por cuanto él es el graduado de cierto seminario. Él tiene su título de bachiller, él tiene su título de doctorado en divinidad, pero eso no significa nada. That don't mean he might have a BA, a DD, and a double LD and not even know split peas from coffee. Uno puede tener todos esos títulos y ni siquiera poder distinguir el café de los chícharos. That doesn't mean, excuse that remark, this is no place for jokes, you see, I don't mean that. That's fair, you forgive me. I mean this, that devil don't have one thing to do with it. Me van a perdonar esas palabras. Este no es el lugar para los chistes. Esa no fue mi intención, me perdonan. Lo que quiero decir es que todo eso no tiene nada que ver en el asunto. You know God by faith, and that alone. That was proved when Jesus come to the earth. And those Pharisees and so forth, the highest of degrees, smartest, most holy living man that we had. Uno conoce a Dios a base de fe y más nada. Eso fue comprobado cuando Jesús vino a la tierra. Y los fariseos y otros, los que tenían los títulos más sobresalientes, los más sabios, los hombres más santos que había, Even one flaw against them, they'd be stoned without mercy. And Jesus said, you are of your father the devil, and his works you'll do. si hubiera una sola tacha en su contra, los apedreaban sin misericordia. Pero Jesús les dijo, sois de vuestro padre el diablo, y sus obras haréis. Who could point a finger at him and say, we call sin committing adultery, telling a lie, smoking cigarettes, chewing tobacco. That's not sin. That has nothing to do with sin. That's the attributes of unbelief. ¿Quién podría señalarlos con el dedo y decir algo? Nosotros calificamos de pecado el cometer adulterio, diciendo una mentira, fumando cigarros, masticando tabaco. Pero esas cosas no son pecado. Eso no tiene nada que ver con pecado. Son más bien los atributos de incredulidad. There's only one sin, that's unbelief. He that believeth not is condemned already. When a man will deny that the Word of God, that's the sin right there. Hay un solo pecado, incredulidad. El que no cree ya ha sido condenado. Cuando un hombre se pone a negar la palabra de Dios, ahí mismo está el pecado. Jesus said when he was on earth, who can condemn me of sin? Who can show me that I didn't fulfill everything that was prophesied of me? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo, ¿quién me puede redarguir del pecado? ¿Quién puede decirme que no cumplí todo lo que fue profetizado de mí? When I come, I'm supposed to do certain things. Who can prove that I didn't do just exactly what the Scripture says I do? Cuando vine estaba supuesto a hacer ciertas cosas. ¿Y quién puede comprobar que no hice exactamente lo que las Escrituras dicen que debía hacer? Search the Scripture, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me. See? Who can condemn me of sin? Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién de vosotros me puede redarguir de pecado? Now those people there, they had to wash their pots and kettles and wash before eating and all these regular traditions they had to go through. Ahora, esa gente allá tenía que lavar las ollas de cierta manera antes de comer y tenía una serie de tradiciones que guardaba. But Jesus condemned them all and set them aside and told them they were devils. Could you think of such a thing? Pero Jesús los condenó a todos y los apartó a un lado y les dijo que eran todos diablos. ¿Se pueden imaginar tal cosa? Do you believe he'd do the same thing in the churches today? He most certainly would. ¿Creen ustedes que él haría la misma cosa en las iglesias hoy? Ciertamente. We twound ourselves around traditions and things until we got ourselves in the same mess we was then. Nos hemos enredado con las tradiciones a tal grado que nos encontramos en la misma condición de ese tiempo. And now when God displays himself in simplicity, then they don't recognize it at all. It's above their way of thinking. Y ahora, cuando Dios se manifiesta en simplicidad, la gente no lo reconoce. Es muy por encima de su manera de pensar. They got it all fixed up the way that they think it ought to be, and if it doesn't come that way, they won't receive it. That's the only way. That's what's always been the trouble. Tienen el asunto todo calculado a su manera de pensar. Y si no vienen por esa misma vía, entonces no lo reciben. Así es, y ese siempre ha sido el problema. Remember, the way up is down. That's right. He that humbles himself shall be exalted. Recuerden, para subir hay que bajar, correcto. El que se humilla será enaltecido. How do you know which is up and down? If the world's standing in space,
Is the North Pole up or the South Pole up? Which one is it? See? ¿Y cómo sabe usted cuál es arriba y cuál es abajo? Si el mundo está así en el espacio, ¿será el polo norte o el polo sur el que está hacia arriba? ¿Cuál es? ¿Ven? And you say, oh, the morning star and the evening star is both the same star. See, the same light was given in the morning as the same evening star. The world's just turned around. That's all. Y si hablamos de la estrella vespertina y la estrella del alba, pues es la misma estrella. La misma luz que fue dada en la mañana es la misma estrella para la tarde. Es que el mundo dio la vuelta. Es todo. See, so it's not so complicated after all. It's just simple faith to believe God. Notice, the way up, it said, is down. Entonces, a pesar de todo, no es tan complicado. Es simplemente fe para creer en Dios. Noten, como dije, para subir hay que bajar. We must believe God. We must take Him at His word. We must not try to figure things out, but just whatever God says, the real true Spirit of God will punctuate every word of God with an amen. Tenemos que creer en Dios y tomarlo según su palabra. No debemos estar calculando las cosas, pero así como Dios lo ha dicho. El verdadero Espíritu de Dios acentuará a toda palabra de Dios con un amén. The Holy Spirit wrote the word. If the Holy Spirit wrote the word and the Holy Spirit's in you, how can it say, well, that was for another age? Es que el Espíritu Santo escribió la palabra. Y si el Espíritu Santo escribió la palabra y el Espíritu Santo está en usted, entonces ¿cómo puede decir eso, que fue eso para otra edad? How can it say when it says Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, and you try to place it off in some age back there or some age to come? Cuando dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, ¿cómo puede usted colocarlo allá en otra edad, en el pasado o en alguna edad que está por venir? Man is still the same. He's always thanking God for what He has done, looking forward for what He will do, and ignoring what He's doing. That's exactly man always. And He does the same thing today. El hombre sigue siendo el mismo. Siempre le está dando gracias a Dios por lo que ha hecho, mirando hacia lo que hará e ignorando lo que está haciendo en el tiempo presente. Así ha sido el hombre siempre y hace lo mismo hoy. He always that's a man. And you've got to get out of that. You've got to let the mind that was in Christ be in you. Siempre. Así es el hombre. Y uno tiene que salir de eso. Uno tiene que permitir que el sentir o la mente que estaba en Cristo también esté en uno. God dealing with man has always been in humility. He never does deal with man in great, big theological terms. Tell me one time He ever did. He never does. La forma de Dios tratar con el hombre siempre ha sido en humildad. Él nunca trata con el hombre en grandes términos teológicos. Díganme de una ocasión cuando fue así. Nunca lo hace. He makes Himself simple, and man wants to make it complicated. He makes Himself great by making Himself humble. Él se hace sencillo, pero el hombre lo quiere hacer complicado. Él se hace grande al hacerse humilde. Now, when a man gets a little bit of education or a few degrees, he knows so much that you can't tell him nothing. Ahora, cuando el hombre se acumula una poca de educación o algunos títulos, él sabe tanto que uno no le puede decir nada. But if he could just keep on getting great enough till he can make himself little till he knows nothing, then it'd be all right. Pero si él pudiera seguir haciéndose grande hasta donde pudiera hacerse pequeño, a donde no sabe nada, entonces estaría bien. But he can't get that big, see? He just can't get that big, and God is that big. He's so big till he can make himself humble, but we can't get big enough to make ourselves humble. That's the difference. Pero no puede hacerse tan grande, ¿ven? Él simplemente no puede hacerse así de grande. Pero Dios sí es tan grande así. Él es tan grande que se puede hacer humilde. Pero nosotros no podemos llegar a tal grandeza para hacernos humildes. Esa es la diferencia. And so God hides Himself in humility and simplicity, and man wisdom of the world looks right over the top of it. Entonces Dios se oculta en humildad y en simplicidad, y la sabiduría humana de este mundo mira totalmente por encima. No wonder Isaiah said, who has believed our report? To whom is the arm of the Lord revealed? Con razón, Isaías dijo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Jesus said, I thank Thee, Father, of heaven and earth, that You have hid this from the eyes of the wise and prudent, and will reveal it to babes such as will learn. Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, y las revelaste a los niños que aprenderán. Humility, simplicity. Just watch how God makes Himself simple. Humildad, sencillez. Vean cómo Dios se hace sencillo. Look at Eden. Just
believe His Word was all they had to do to live. Fíjense en el Edén. El solo creer su palabra fue todo lo que tenían que hacer para vivir. Now, God never said that this first cause that you've got so many degrees of college you'd have to have. He said, this is my word. Believe it, live. Disbelieve it, die. Ahora, Dios nunca le dijo a aquella primera causa que uno tenía que acumular tantos títulos del colegio. Pero dijo, esta es mi palabra, créanla y vivan, descréanla y morirán. Now, Eve never disbelieved all of it. She just believed one little phase of it. Ahora, Eva no la descreyó toda. Ella solamente descreyó una pequeña fase. Now, I want to ask you a question, brethren, sisters. If God let all this happen because Eve disbelieved one little phase of the Word and caused humanity to get to the place it's in, do you think we'll ever get back disbelieving any phase of it? Think of it. Ahora deseo hacerles esta pregunta, hermanos y hermanas. Si Dios permitió que todo esto aconteciera por razón de que Eva descreyó una sola fase de la palabra y causó que la humanidad llegara a donde está ahora, ¿piensan que volveremos descreyendo alguna fase? Piénsenlo.